Muy buenos días y muchas gracias por sintonizarnos a través de su plataforma de información digital Al Grano. Nos encontramos con el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, con quien estaremos conversando sobre las reformas electorales. Tenemos en cara una pandemia, don Alfredo. ¿Cómo se está realizando esto de las reformas electorales? No se han comenzado. Están previstas a iniciarse en julio. Siempre y cuando, estimo yo, ya haya pasado lo peor de la pandemia, porque estamos en mayo y tenemos ya desde marzo cuidándonos, ¿verdad? A pesar de la irresponsabilidad del gobierno, el resto de la sociedad, pues estamos tratando, los que pueden quedarse en casa se quedan y trabajan a distancia, los que tienen que estar en las calles, ganándose el sustento diario, lo hacen cuidándose con mascarilla, manteniendo distancia, y así estamos todos en Nicaragua. Pero ya en mayo se siente la ola creciente, ¿verdad?, del coronavirus. Y es probable, como lo indican los otros países, que en un par de meses ya lo peor haya pasado, ¿verdad? Dios quiera que con pocas muertes. Entonces, eso va a coincidir con el mes de julio, donde se iniciaría el proceso de reformas electorales, que sepamos de que aunque estamos en la gran tragedia ahorita de la pandemia, para sacar a Nicaragua de la doble crisis, porque viene desde abril del 18, la crisis profunda política, social, y luego que se convirtió en económica, y ahora se está profundizando más por los aspectos que ha golpeado la economía en el mundo entero y rebotan en nuestro país también. Cuando ya lleguemos al final de la pandemia o al control fundamental de la pandemia, no hay que olvidarse que la crisis profunda que vive Nicaragua solo se sale con elecciones libres. Es la única salida. Y para poder hacerlas hay que primero reformar el sistema electoral para despojarlo de toda posibilidad de fraude. Y luego elegir un nuevo Consejo Supremo Electoral que sea confiable. Porque el actual no hay confianza, por supuesto. Y con los dos instrumentos y la observación nacional e internacional, se puede tener la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes el próximo año, para que un gobierno resultado de esas elecciones, que deben ser certificadas por la comunidad internacional, de que ese gobierno refleja la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua, entonces podamos superar la crisis y pueda despojarse todas las sanciones que se ha hecho acreditado el gobierno actual. Porque mientras eso no ocurra, seguiremos cavando más el hoyo donde estamos y seguiremos teniendo más pobreza, más desempleo y más crisis de todo tipo en Nicaragua. Seguirán cerrando las pequeñas y medianas empresas y hasta las grandes disminuyendo. Hay que tener claridad de eso. ¿Por qué explico eso? Porque esa es la razón de hacer las reformas electorales en el mes de julio y de hacerlas correctamente. Ahora, ¿el Partido Conservador estaría dispuesto a discutir o a negociar estas reformas electorales incluso sin la participación de la coalición nacional? Nosotros dijimos de que el Partido Conservador desea que, aparte de los partidos legalmente constituidos, que somos los que vamos a estar participando, se invite a la Alianza Cívica con nombre y apellido, y a las demás manifestaciones, dijimos, de la nueva oposición que surgió a raíz de la rebelión nacional de abril del 18. Ojalá se haga. También dijimos de que queremos que esté la OEA presente y a nivel nacional que esté Ética y Transparencia. Ojalá se invite, porque se necesita tener una discusión de reformas electorales que sea completa, que sea total, con todos los actores políticos presentes, para que sea ahí. Pero el Partido Conservador, como partido legalmente constituido, y como lo obliga su decisión de sus autoridades y sus estatutos, va a participar en las reformas electorales. Ojalá sea completa quienes participen allí. ¿Ustedes ya pusieron sus propuestas? Desde mayo del año pasado. Hace un poco más de un año, el 2 de mayo del 2019, el Partido Conservador presentó en conferencia de prensa su propuesta electoral. Pero luego, 3 meses después, en agosto, hicimos un ejercicio muy bueno con el grupo promotor de las reformas electorales, que incluía a la Alianza, y a Ética, Transparencia, al sector privado y a otros actores, y en agosto hicimos un proceso de compatibilizar
De manera que las propuestas electorales que va a presentar el Partido Conservador en la mesa de negociación de la reforma son prácticamente las del grupo total de la oposición. No hay diferencias sustantivas. Estamos en la misma página y por lo tanto ese ejercicio que se hizo el año pasado, repito, en mayo presentamos nuestra propuesta y en agosto hicimos la compatibilización con el grupo promotor de reformas electorales, asegura pues de que la discusión que va a estar con los temas que vamos a estar poniendo sobre la mesa son los temas que se necesitan para asegurar un sistema electoral libre y transparente y despojar el actual sistema y estructura de toda posibilidad de fraude. Ahora, de cara a unas elecciones, ¿ustedes se podrían unir en un futuro a la coalición nacional? Nosotros hemos tenido una posición muy clara y estamos dispuestos a ser parte de una unidad opositora, siempre y cuando refleje la realidad política del país. ¿Qué quiero decir con eso? La oposición actualmente suma alrededor del 75% y un 20% lo más, 25% es el gobierno. Pero si como vemos cómo está conformado ese 75%, hace 30 años el Frente Sandinista estaba intacto, no se le había desprendido nadie. Y la oposición ganó las elecciones con doña Violeta con el 55% casi, 54.7%. Entonces quiere decir que del 75% actual de la oposición, 55% corresponde a lo que siempre hemos estado en el centro derecha, incluyendo hace 30 años. Y 20% corresponde a los desprendimientos que ha tenido el Frente Sandinista. El más reciente, Nueva Fuerza, sobre todo de estudiantes y de sociedad civil, que antes estaban con el Frente Sandinista y que se desprendieron y ahora están en la oposición. Bueno, esa es la forma en que debe integrarse la unidad y no al revés. Y eso es lo único que pide el Partido Conservador para hacer una sola unidad opositora con el nombre que se le quiera dar. Pero imponer que las nuevas fuerzas son los que tienen la mayoría no corresponde a una fuerza política que ha estado luchando por la democracia durante 168 años de nuestra historia, que ha gobernado el país en democracia 56 años con 14 partidos políticos y que más recientemente en los últimos 40 años desde el derrocamiento del dictador Somoza, contra quien también estuvimos luchando en contra, hemos estado en el lado correcto de la historia. Nosotros en el 90 estuvimos por la democracia. Los otros que no estuvieron con la democracia sino con el Frente Sandinista deben admitir con humildad que estaban equivocados, aunque ahora ya están en la oposición en los últimos 2 años. Entonces, esos son los realismos políticos que va a permitir un bloque unitario de la oposición. Reflejemos la realidad. Nosotros no aceptamos imposiciones que no reflejen la realidad. Y si eso se resuelve, estamos totalmente listos a ser parte de una sola oposición unida. Ahora, don Alfredo, para finalizar, ¿se podrían esperar el año que viene elecciones libres con Ortega en el poder? 1, 2, ¿ustedes irían y estarían dispuestos a ir a elecciones con presos políticos en las cárceles? No. El cumplimiento de los acuerdos que hizo los delegados de Ortega con la Alianza Cívica en marzo del año pasado tiene que cumplirse, incluyendo comenzar por sacar todos los presos que quedan. Una cosa es precondicionar la negociación electoral, es decir, no me siento a negociar la reforma electoral si no hay presos. Nosotros creemos que no es así la forma de resolverlo. Nosotros creemos que hay que discutir y acordar las reformas electorales. Pero parte de ese acuerdo tiene que ser poner en práctica los acuerdos, incluyendo la salida de todos los presos. Nosotros no iríamos a una elección que no sea libre, justa y transparente. Y eso significa que esté reformada correctamente, que haya un consejo electoral confiable y que hayan las libertades cívicas, incluyendo que no hayan presos políticos, para poder hacer con libertad campaña, sino ¿para qué? Eso es muy claro. Para el Partido Conservador no nos llamamos a engaño y así mantendríamos nuestra posición. ¿Podría Ortega posponer o maniobrar las elecciones porque tenemos de cara una pandemia y posiblemente una catástrofe sanitaria? Aunque haya una catástrofe que ojalá no sea, y no porque el gobierno haya tomado medidas, sino porque los nicaragüenses hemos aprendido
un poco a cuidarnos, mantener la distancia, como estamos aquí, 2 metros tenemos entre el entrevistador y el entrevistado, y además listas nuestras mascarillas en cuanto terminemos, y además la lavada de manos permanente y las otras medidas que todos estamos tomando, que ojalá nos lleve a que no haya una catástrofe humanitaria. De todas maneras hemos visto que este virus tiene alrededor de 3 meses, desde que nace y comienza a crecer hasta que ya está muy bajo. Lo vemos en los casos más recientes de Europa, de Italia y España, que fueron golpeados tremendamente. Ya estamos en mayo y hoy llevan 2 meses más o menos de la pandemia y ya están en su punto completamente de abajo, pues, ¿verdad? Llegaron a tener más de 1000 muertos por día en esos países y ahora tienen 120, 130 por día, ya están llegando al final. Con esto lo que quiero decir es que nosotros para el mes de julio, o a más tardar agosto, ya debería estar la pandemia, ya pasó, ojalá con pocos muertos, ¿verdad? Porque no va a ser diferente en Nicaragua de los demás países. Y un país de 6,5 millones de habitantes no va a quedar más tiempo el virus que lo que han sido países muy grandes de 70, 50, 60 millones de habitantes o hasta 330 que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, utilizar la pandemia para tratar de posponer una elección que está programada constitucionalmente dentro de 1,5 años es absurdo, es simplemente absurdo. Por muy fuerte que pegar la pandemia, que esperamos que no sea así, no tomaría más de 3-4 meses el tema de la situación gravísima humanitaria. Así que no hay ninguna razón para posponer la fecha en que está prevista las elecciones. Ok, muchas gracias. Fueron declaraciones del presidente del Partido Conservador, Alfredo César, de cara a el anuncio de las reformas electorales que se realizarían próximamente en el mes de julio, en el mes de julio. Muchas gracias por sintonizarnos a través de sus plataformas de información digital Al Grano. Recuerde, para esta y más noticias, para informarse, visitar nuestra página web en www.algrano.org y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Reportó para Al Grano Alberto Miranda.